Video vamos a estudiar lo que es la división de expresiones algebraicas y empezamos estudiando la división de monomios. Nos ponen este ejemplo, que Raquel tiene un mantel rectangular cuya área se expresa como 4x a la 2 y se sabe que el largo es 2x. Entonces nos preguntan cuál es el ancho del mantel. Todos sabemos que el área de un rectángulo es igual al largo por ancho. Sabemos que el área es 4x a la 2. El largo es 2x y nos preguntan por el ancho. Es decir, que la incógnita es el ancho. Como se necesita saber el ancho del mantel, hay que hacer una división, dividir las dos cantidades. En este caso, este que está multiplicando pasa a dividir, entonces nos quedaría 4x a la 2 dividido entre 2x, nos daría 4 dividido entre 2, da 2, y x a la 2 menos x a la 1, 2x. Es decir, que podemos afirmar que el ancho del mantel es 2x. Listo. Antes de continuar con el video, les recomiendo que hagan una pausen el video y busquen su cuaderno en el repaso cuando estudiamos división de potencias de igual base. Entonces pausen el video, busquen su cuaderno, no la guía, busquen su cuaderno donde vimos a comienzo de año la división de potencias de igual base. Listo, entonces ya con el cuaderno en la mano recordemos que en la división se cumple la ley de los signos. Sabemos, por ejemplo, que 2 elevado a la 9 dividido entre 2 elevado a la 3 me daría 2 elevado a la 6. 9 menos 3, 6. Decíamos ese día que se pone la misma base y se restan los exponentes. 9 menos 3 da 6. También comentamos que si tengo 5 elevado a la octava potencia dividido entre 5 a la octava potencia nos daría 5 elevado a la 0. ¿Por qué 0? 8 menos 8, 0. Y comentamos, esto va a ser muy importante, que cualquier número diferente de 0 elevado a la 0 me da 1. Entonces es muy importante, si yo tengo 5 a la 0, esto me da 1. Y por último comentamos que si tengo x elevado a la 9 dividido entre x elevado a la 3 nos daría igual a x a la 6. Se pone la misma base que es x y los exponentes se restan. 9 menos 3, 6. Mire que es similar a este ejemplo que hicimos en la escuela, simplemente que ahora la base es una variable. Entonces decimos en general, para dividir monomios, ¿qué se hace? Se dividen los coeficientes. No olviden que los coeficientes son los números. Y a continuación se colocan las letras, poniéndole a cada letra un exponente igual a la diferencia. La diferencia quiere decir la resta entre el exponente que tiene el dividendo, el de arriba, y el exponente que tenga el divisor. Miramos eso más sencillo aquí. Tengo dos ejemplos. Dividir 8a a la 3b a la 2 entre menos 2ab. Ponemos como una división 8a a la 3b a la 2 dividido entre menos 2ab. Entonces hacemos primero, dividimos los coeficientes. Los coeficientes son el 8 y el menos 2. 8 dividido entre menos 2 daría menos 4. Ahora mire la a. Tengo a a la 3 y aquí a a la 1. Entonces se pone la misma base y los exponentes se restan. 3 menos 1 me da 2. Vamos con la b. Pongo la misma base. El exponente de arriba es 2, de abajo 1. 2 menos 1 me da 1. Es decir que me daría menos 4 a la 2b. Miremos el segundo ejemplo. Nos dicen que dividamos menos 4a a la 4b a la 3p entre menos a la 2b. Lo planteamos como una división. Menos 4a a la 4b a la 3p dividido entre menos a a la 2b. Ya sabemos que el coeficiente del divisor es 1, más exactamente menos 1. 4 dividido entre 1 me da 4 y menos me da más. Vamos con la a. A a la 4 y a a la 2 se pone la misma base a y se resta los exponentes. 4 menos 2 da 2. Vamos con la b.
En el dividendo la b es 3 y en el divisor la b es 1. Ya sabemos que si no tiene, se sobreentiende que es 1. Entonces, 3 menos 1 me daría b a la 2. Y la p como está sola, entonces queda ahí tranquila. Es decir, que el resultado me daría 4 a la 2b a la 2p. Miremos el tercer ejemplo. Me dicen dividir menos 20mx a la 2 y a la 3 entre 4x y a la 3. Planteamos como una división. Me quedaría menos 20mx a la 2y a la 3 dividido entre 4x y a la 3. Divido los coeficientes. 20 dividido entre 4 me da 5 y menos por más me da menos, es decir, menos 5. Como la m está sola, queda tranquila ahí. La x, tengo x a la 2 y x a la 1. Se coloca x a la 1. ¿Por qué? 2 menos 1, 1. Y la y daría y a la 3. Entre y a la 3 me daría y a la 0. Pero ya sabemos que y a la 0 equivale a ¿cuánto? A 1. Entonces ya sabemos que si yo tengo y a la 3, dividido entre y a la 3 me da y a la 0. Y y a la 0 equivale a 1. Es decir que la y no se pone. A ver, porque este factor aquí sería 1. Repito, no es que la y se haya desaparecido, sino que aquí me daría y a la 0, pero y a la 0 equivale a 1. Y por último, este ejemplo, nos dicen dividir esta expresión entre esta. Lo único que tiene medio de diferente es que el coeficiente es un número racional. Pero ya sabemos nosotros en el repaso cómo se dividen los números racionales. Lo planteamos. Este me daría 2 tercios a a la 2 b a la 3c dividido entre menos 5 sextos a la 2bc. Al dividir sabemos que sería 2 por 6, 12 y 3 por 5, 15. Entonces me daría menos 12 quinceavos. Si lo simplifico me daría tercera de 12, 4 y tercera de 15, 5. Es decir que me quedaría 4 menos 4 quintos. Miremos la a. ¿Qué pasó con la a? Me daría a la 2. Dividido entre a la 2 me daría a la 0. Pero observen que a la 0 equivale a 1. Acabamos de decir que cualquier número diferente de 0 elevado al exponente 0 equivale a 1. Entonces la a no es que se haya desaparecido, sino que eso equivale a ¿cuánto? A 1. Miremos la b. B a la 3 y b a la 1 me daría b a la 2. ¿Por qué a la 2? 3 menos 1, 2. Y la c como que desapareció. Vamos a ver qué pasó. Tengo c a la 1 y c a la 1 me daría c a la 0. Pero como sabemos que c a la 0 equivale a 1, entonces no se pone como factor. Pues repito, no es que nos comimos la a, sino que la a me dio a la 0. Y a la 0 equivale a 1. No es que nos comimos la c, sino que c a la 1 y c a la 1 me da c a la 0 equivale a 1. 1 por 1, 1. Para terminar los ejercicios, tenemos este. Nos dicen que el volumen de un salón está expresado con 6a a la 2b a la 2 y el área del piso está expresado con 3ab a la 2. Nos preguntan cuál es solamente la altura del salón. Entonces, si dividimos el volumen del salón entre el área del piso, entonces nos quedaría 6a a la 2b a la 2 dividido entre 3ab a la 2. Hacemos lo que ya sabemos. 6 dividido entre 3 me da 2. La a a la 2 y a la 1 me daría a. Y la b no desaparece, sino que tendríamos b a la 2 dividido entre b a la 2 me daría b a la 0. Y ya hemos repetido varias veces que b a la 0 equivale a 1. Entonces nos daría simplemente 2a. La altura del salón es 2a. Ya los estudiantes que están observando este video con cuidado ya están en capacidad de resolver estos pequeños ejercicios que están planteados en la guía. Que están planteados en la guía en la página 19. Listo. Aprovechemos este mismo video para comentar cuando tengo una división de un polinomio entre un monomio. Entonces en ese caso, muy sencillo,
se dividen todos y cada uno de los términos del polinomio por el monomio divisor. Más fácil es hacerlo. Tengo, por ejemplo, 6x a la 4 más 3x a la 3 menos 9x a la 2. Este es el polinomio. Dividido entre 3x a la 2. Entonces ponemos la operación común y corriente. Sería 6x a la 4 más 3x a la 3 menos 9x a la 2. Dividido entre 3x a la 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. 3x a la 2 divide a 6x a la 4. Otra vez, 3x a la 2 divide a 3x a la 3. Otra vez, 3x a la 2 divide a 9x. Es decir, que vamos a hacer lo mismo que hicimos, pero de manera repetida. Entonces repito, este divide a este. Otra vez, este divide a este. Otra vez, este divide a este. Al hacer la división, como ya sabemos, entonces 6 dividido entre 3 me daría 2. X a la 4 dividido entre X a la 2, 4 menos 2 me daría 2. Aquí, 3 entre 3 me daría 1. 1. Las X a la 3 entre X a la 2 me daría X a la 1. ¿Por qué? Porque 3 menos 2 da 1. Y acá, muy importante, 9 dividido entre 3 me da 3. A ver, alguien dirá, ¿y qué le pasó a la X? ¿Se la comieron? No. La X me daría X a la 2. Dividido entre X a la 2 me daría X a la 0. Pero X a la 0 equivale a 1 como factor, entonces sería 3 por 1, 3. Entonces por eso no ponemos la X. Vuelvo y repito, porque al dividir X a la 2 entre X a la 2 me daría X a la 0. 2 menos 2, 0. Pero X a la 0 equivale a 1. Hacemos el último ejemplo. Nos dicen dividir 16m a la 8, 10m a la 7 menos 9m a la 5 dividido entre 2m a la 2. Disponemos la operación como ya sabemos. Este es el polinomio. 16m a la 8 más 10m a la 7 menos 9m a la 5 dividido entre 2m a la 2. Otra vez hacemos lo que ya sabemos. Este divide a este. Este divide a este y este divide a este, es decir, que se dividen entre todos. Entonces nos quedaría 16 entre 2 me daría 8. Las m a la 8 y m a la 2, los exponentes se restan. 8 menos 2 daría 6, excelente. El otro, 10 dividido entre 2 me daría 5. Las m a la 7 dividido entre m a la 2, los exponentes se restan, entonces me daría 7 menos 2, 5. Menos. Aquí como la división no es exacta, la dejamos planteada. La dejamos indicada. Entonces 9 entre 2 dejamos 9 medios. Menos 9 medios. Porque no es exacto. Y la m me daría m a la 5 dividido entre m a la 2. Se restan los exponentes. 5 menos 2 me daría 3. Muy bien, prácticamente lo que estamos haciendo es lo mismo que hicimos hace 5 minutos atrás, sino que la estamos haciendo repetidamente. Y para finalizar, tenemos este último ejemplo de división de un polinomio entre un monomio. Es exactamente igual. Lo único que medio tiene de diferente es que los coeficientes, los números, son números racionales. Pero ya repasamos cómo se hace. Se dispone la operación así. 3/4 x a la 3y menos 2/3 x a la 2y2 más 5/6 x y a la 3 menos 1/2 y a la 4 dividido entre 5/6. Ya sabemos, no me complico, este 5/6 va a dividir a todos. 3/4 entre 5/6, 2/3 entre 5/6, 5/6 entre 5/6, 1/2 entre 5/6. Nos quedaría, hacemos el primero. Nos quedaría 3 por 6, 18 veinteavos. Si usted lo simplifica, le daría mitad de 18, 9, mitad de 20, 10. Entonces usted simplifica en su cuaderno, le da 9 décimos. Vamos con las x a la 3 como está sola, x a la 3. Y la y a la 1. Y y a la 1 daría y a la 0. No se pone por lo que hemos venido diciendo, que ya la 0 equivale a 1. El otro sería 2 por 6, 12
y 3 por 5, 15. Me daría 12 quinceavos. Pero si saco tercera de 12, 4 y tercera de 15, 5. Usted simplifica en su cuaderno. Vamos con las X. X a la 2 queda sola porque no tiene con quién dividirla. Y vamos con la Y. Y a la 2 entre Y a la 1, 2 menos 1 me daría 1, Y. Más 5 sextos. Dividido entre 5 sextos me daría 5 por 6, 30. 6 por 5, 30. 30 dividido entre 30 me daría 1. Entonces aquí quedaría 1, por eso desaparece, entre comillas, aquí hay un 1. Las X, queda sola ahí la X, y tengo Y a la 3 y Y a la 1, 3 menos 1 da 2. Y para finalizar, esta división sería 1 por 6, 6, 2 por 5, 10. Entonces me daría 6 décimos. Si saco mitad de 6, 3, mitad de 10, 5. Y vamos con la Y a la 4, dividido entre Y a la 1, Y a la 3. Listo, los estudiantes que han estado atendiendo ya están en capacidad de hacer estos 5 ejemplitos, 5 ejercicios que están pendientes. Entonces pueden empezar a trabajar.